eres eterno Dios. Oh, yo soy polvo. Gracia y paz de parte del Padre de Jesucristo a todos los hermanos que puedan estar viendo este video. Somos nosotros los hermanos de Jesús Fuente de Agua Viva y vamos a seguir con nuestro discipulado de la mente de Cristo, que hace mucho que lo teníamos pausado. Llegamos pues a la unidad número 3 y hoy es el día número 1. Como siempre, nuestra hermana Carolina nos estará dirigiendo. Así que adelante, Carolina. Así es. Gracias y paz. Saludamos a todos los hermanos. Vamos a seguir con este hermoso estudio, realmente importante, muy importante, como siempre decimos. Así es. Esperen que estoy tratando de compartir en Facebook, así que espérenme un poquito. Ahí está. Para que puedan ver, los que están en mi Facebook, puedan ver este estudio. Bueno, vamos a buscar el material. Acá. No. Vamos a compartir. Ahí está. Vamos a buscar acá. Vamos a seguir entonces con la unidad 3. Ya vimos la 1, la 2, ahora ya estamos acá. Y esta unidad se llama verdaderamente libre. Bueno, no vamos a leer toda la introducción, porque si no se va a hacer muy largo, pero, a ver, creo que ahí va a estar bien. Bueno, vamos a ver, himno, parte 1, la libertad de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Bien, Filipenses 2:5. ¿Por qué hallará útil esta unidad? Dice. Usted aprenderá unas 11 esferas más en la que puede experimentar la esclavitud. En cada esfera comenzará a sentir la libertad de Cristo a medida que él renueve su pensamiento, su actitud mental y su perspectiva de la vida. El objetivo permanente es: en Cristo usted vivirá en paz, con libertad del dominio del pecado. Resumen de la obra de Dios en usted. La libertad de Cristo en usted facilita la actitud mental. Voy a tener que sacar un poquito, bajarlo un poquito. La actitud mental de la atención. El propósito de Dios es la plena libertad de usted de toda esclavitud a este sistema del mundo. Su crecimiento en la libertad del pecado solo puede medirse por la impecabilidad de Cristo. Él da libertad en su oficio de libertador. Cristo le da libertad. Amén. Sí. Amén. Entonces, ¿de qué quiere hacernos libres el Señor? De la esclavitud. Y acá dice algo importante. Sabemos que principalmente de la esclavitud del pecado, ¿cierto? Pero dice este sistema del mundo. ¿Y qué es, Tomás, el sistema del mundo? Para las personas que por ahí dicen, ¿cómo es que es esto del sistema? Para aquellos que no saben de esto. El sistema del mundo es, como quien dice, la sociedad en general. Todas estas personas que a una se oponen a las cosas de Dios, que aprueban leyes que van en contra de Dios, que creen cosas como por ejemplo la evolución, los dinosaurios y todo eso. Es un sistema como que ignora a Dios y se basa en las ciencias, la psicología, todo eso. O sea, ese es el sistema de este mundo, que lo que busca que el ser humano, como quien dice, se alabe a sí mismo, busque sus propios placeres y no busque de Dios. Así es, así es. Bueno, y vamos a ir viendo más sobre esto, ¿no? Obviamente, de este sistema del mundo. Porque uno dice, nosotros vivimos en este mundo, ¿no? Pero dice la Biblia que nosotros no somos del mundo. Estamos acá, pero no somos del mundo. Nuestra vida no puede regirse por los principios, los valores, por la forma de vivir que tiene este mundo en general, ¿cierto? Bien, vamos a ir ahora directamente acá al día 1.
A ver, vamos. Vamos a ver, el día 1. El propósito de Dios, su libertad. Bueno, la meditación bíblica de hoy es: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. El nombre de Cristo para hoy, la verdad. Juan 14:6. Y la oración, ¿puedes leer, Omar? Sí, Señor. Señor Jesús, tú eres la verdad. Tú eres el que me hace libre, verdaderamente libre. Te ruego que sigas obrando en mí para producir Espera. Ahí está. la libertad que tú deseas. Amén. 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 Bien, el propósito de Dios en la libertad. Tomás, ¿podés leer ahí donde dice la libertad? ¿Empezás a leer? Sí, dice: la libertad tiene un propósito. Somos libres a fin de servir a Cristo. Somos esclavos del mundo o siervos de Cristo. La libertad en una esfera significa espíritu de siervo en la otra. Si usted quiere servir a Cristo, debe optar por liberarse del mundo. Dios inspiró a Pedro cuando éste dijo: vivid como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Primera de Pedro 2:16. Esto quiere decir que usted pudiera interpretar mal el propósito de su libertad. Usted pudiera ver su experiencia de la gracia y la libertad de Dios, de la ley, como una invitación para vivir como el mundo, para hacer lo malo. Ese no es el propósito de Dios al hacerlo libre en Cristo. Dios ha dado sus mandamientos como principios para llevar una vida recta. Usted es libre para vivir dentro de esos principios y experimentar la plenitud de vida que Dios tiene para usted. Pero cuando usted cruza al otro lado de esas fronteras, se vuelve esclavo del pecado. Como esclavo del pecado, no puede ser un siervo eficiente de Cristo. Perderá lo mejor de Dios para... no puedo ver por el banner. Pues para usted. Ahí está. Para usted. Okay. Bien, bueno, esto es muy importante, ¿no? Primero, Omar, cuando la gente escucha libertad, ¿en qué piensa? Lo primero que piensa. Que puede hacer cualquier cosa. Claro, exactamente. Es libre de hacer lo que se le da la gana, seguimos acá. Claro. Y dice que somos libres, Dios nos hizo libres, dice, ahí una parte del tema de la ley, porque, bueno, antes estaba la ley que se le dio a Moisés, y nosotros ya no tenemos esa ley. Ahora tenemos, pero tenemos la ley de Cristo, ¿cierto? Que es mucho mayor todavía, ¿no? Pero con respecto a esa ley, somos hechos libres cuando venimos a Cristo, ¿no? Ahora, por eso dice, ustedes vivan como libres, pero no como un pretexto para hacer lo malo, porque cuando le dice yo soy libre, parece como vos decís, ¿no? Que podemos hacer lo que nosotros queremos. Y esa no es la verdadera libertad, eso ya es libertinaje, se dice, ¿no? Eso es libertinaje. Dios nos ha hecho libre, pero no para que vivamos en un libertinaje, que hagamos lo que nosotros se nos dé la gana, demos rienda suelta, no. Somos libres, pero para hacernos siervos de Cristo, y para vivir dentro de los parámetros que Dios ha puesto. Mientras estemos ahí, somos libres, pero ya cuando nos vamos de ahí, nos hacemos esclavos y del pecado. Entonces, no hay que malinterpretar. Por eso ahí tuvo que, tanto el apóstol Pedro y otros han hablado de esto, ¿no? De que somos libres, pero para servir a Dios. Amén. No para vivir como nosotros queremos. ¿Qué puedes decirnos, Tomás, de esto que estamos hablando, de estas frases, de estos versículos? Sí, que en verdad sí ha habido confusión en las iglesias con esto de la libertad, porque le dicen ustedes son libres de la ley y ya creen que pueden hacer lo que quieran y no saben que es libre del pecado, es para ser ahora esclavo de Dios, de Cristo. Porque si uno acepta a Jesús como Señor,
es que Él es el que manda, uno está sometido a su mandato. Entonces usted no puede hacer lo que usted quiera, tiene que obedecer al Rey, al Señor. Entonces estamos libres, sí, pero del pecado, pero tenemos que estar sometidos a Dios. Entonces la verdadera libertad del alma humana se encuentra en esa, estar sometida a Dios, porque fuimos creados para estar sirviéndole a Dios. Entonces ese es el propósito de la libertad en Cristo, ser libre para servirle a Dios. Claro, exacto. Y cuando somos esclavos de Cristo, la gente dice, no, yo no quiero ser esclavo de nadie, ¿no? Ujú. Nadie, como que la palabra esclavo, ¿no? Sí. Es muy mal vista, ¿no? Pero sabemos que ser siervos de Dios, bueno, no queremos decir esclavo, es siervo, el esclavo que es un siervo, ¿cierto? Ujú. El que sirve, es lo mejor para nosotros. Porque si nosotros decimos, bueno, yo quiero ser libre y hago lo que quiero, esa libertad, que sería libertinaje, trae a nuestra vida muchos dolores, realmente. No es bueno para nosotros, para el ser humano. Y lo vemos cada día, cómo las personas sufren esa esclavitud en sus vidas, porque no pueden dejar de pecar, porque viven atados a vicios, Ujú. a tantas cosas, destruyen su familia, destruyen sus vidas, terminan su vida a veces antes de tiempo, traen niños a este mundo que después lo hacen sufrir, tantas cosas que trae la esclavitud del pecado. Entonces, Él nos vino a libertar de todo eso, para que realmente podamos ser libres de todo eso y vivir para Él, y ser siervos de Él. Bien. Bueno, dice, corrija las dos declaraciones siguientes tachando la palabra incorrecta entre paréntesis. Cuando vivo como el mundo y hago lo bueno o malo, soy esclavo del pecado. Cuando hago lo malo. Claro. Cuando vivo como siervo de Dios y hago lo Bueno, bueno, soy verdaderamente libre. amén. Entonces vemos también que todo esto choca con el pensamiento de las personas, totalmente opuesto. Y así es la palabra de Dios, es totalmente opuesto a lo que todo el mundo piensa, es así. Y por eso siempre tenemos que saber que siempre va a haber esa oposición. Si el mundo piensa una cosa, Dios va a pensar otra cosa. La palabra de Dios va a hablar de otra cosa. Siempre están opuestos, ¿cierto? Eso es una gran realidad. Dice, lea Juan 8:31 al 36 y subraye lo que describe que hace un siervo, discípulo de Dios, y lo que hace un esclavo del pecado. Dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra. Ahí tenemos. Permanecéis en mi palabra. Sería discípulo. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad. Sí. Sería otro, ¿no? Sí. Y la verdad os hará libre. Bueno, después le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie, dice. ¿Cómo? A ver. ¿Cómo? A ver. No. Espera. No, se me ha cortado acá. Se me ha cortado, parece que cuando hice el... Bueno, después lo pueden hacer ustedes. A ver, si no tenés... buscarlo, vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Juan. Porque se ve que se me ha cortado. Ahí. Juan 6:31. 8:31 al 36. Bueno. A ver. Acá lo tenemos. Vamos a leerlo bien. 8:31 al 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mi discípulo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre.
Así que si el Hijo os hace libres, seré verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham y sin embargo procuráis matarme, porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto con mi padre, vosotros entonces hacéis también lo que oíste de vuestro padre. ¿Hasta ahí? Claro. Ujú. Entonces, bueno, ¿cuál serían las otras frases que vimos, no? Unas que eran Que los de que discípulos. para permanecer en la palabra eran los verdaderos discípulos. Claro, Permanecer en la palabra, lo que Jesús dice. sí, Y la verdad que de la palabra lo iba a hacer libre. claro. Y después, los que son esclavos del pecado serían ¿cuál? Y los que son esclavos del pecado que están del lado de Satanás, porque dice, Claro. vosotros sois padres y sigue hablando, no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, así nomás. Dice, Así que, más exactamente. abajo. Ujú. Claro, son hijos del diablo. Los que los que no aceptaban la palabra del Señor, que lo iba a hacer verdaderamente libre de la esclavitud de Satanás que estaba. Claro, exactamente. Porque cuando Cristo nos libera, nos libera del pecado, por ende, nos liberta, ¿cierto? ¿De qué? De las garras de Satanás, porque él, donde hay pecado, Claro, el reino. él reina. Sí, Cuando no hay pecado, el que reina es el Señor, ¿no? sí. Entonces, por eso es que las vidas se ven como se ven, cuando viven en el pecado, porque están en las manos de Satanás, y Satanás dice, no tiene buenas intenciones con el ser humano. No. Él quiere destruirnos, él quiere arruinar al ser humano. Esa es la, y lo vemos cada día cómo arruina Sí, sí. las vidas de las personas, ¿cierto? Sí. Bien. Tomás, ¿podés leer acá? Vamos a pasar acá directamente. El proceso de Dios hacia la libertad. Ok, dice el proceso de Dios hacia la libertad. La semana pasada expliqué un proceso en el que Dios me ha guiado para llevarme hacia la libertad en Cristo. Durante mucho tiempo pensé que esas cosas me estaban sucediendo solo por mi propio bien. Nunca tuve la intención de contarlas públicamente. Sin embargo, la serie de sucesos extraordinarios que me llevó a hablar públicamente de estos conceptos me convenció de que Dios quiere que sus hijos se libren de toda esclavitud del pecado. Dios quiere que usted sea libre. Para comenzar este proceso, le pedí que hiciera una lista de sus deseos o pasiones. Ya usted ha comenzado a evaluar sus deseos y a eliminar los que están en pugna con los deseos de Cristo. Durante el estudio de esta unidad, quiero que usted considere algunas otras esferas en que hay esclavitud. Algunas son esferas neutrales de esclavitud. Los asuntos en estas esferas pueden ser buenos o malos, dependiendo de cómo se ajusten a los deseos de Dios para usted. Durante esta semana, sugiero que comience a hacer una lista en las últimas 8 esferas. Ya ha comenzado la primera. En primer lugar, comenzamos con las esferas neutrales, porque son las más fáciles de resolver. Luego lo guiaré a enfrentar sus temores, debilidades y ofensas. Estas 3 últimas son las esferas dañinas de la esclavitud. No puedo seguir viendo, después subir un chin más. Bueno, a ver ahí. Ah, está. De la esclavitud son las más difíciles de resolver. Explicaré con más detalles cada una de estas esferas neutrales y dañinas durante el estudio de esta semana. Así es, muy bien. Bueno, entonces acá nos pone las esferas en un costado, la parte donde podemos tener esclavitud, en las pasiones, las costumbres, lealtades, las relaciones, prejuicios, ambiciones, deberes, deudas, bienes. Son todas áreas, por así decir, que puede haber esclavitud en nuestra vida. Ya lo vamos a ir viendo a medida que vayamos haciendo este estudio, supongo más que nada en esta unidad, vamos a ir viendo cada una de esas, ¿no? Pero dice que vayamos pensando, ¿no? Y haciendo una lista. Si en alguna de estas áreas nos sentimos que hay cosas que no podemos, estamos como atados en alguna costumbre, en alguna relación que nos tiene, ¿no?
atado a un prejuicio, ambiciones. Bueno, que vayamos pensando en todo eso, ¿no? Haciendo una lista. Y después las esferas dañinas, los temores, si una persona, por ejemplo, vive en temor, está esclavizada de ese temor, en debilidades, las ofensas. Bueno, todo eso tenemos que ir viendo, pensando, anotando, para ser libre realmente, porque hay veces que en alguna área estamos bien, pero en otra área no estamos tan bien, ¿cierto? Entonces eso es lo que quiere el autor que vayamos viendo. Dice, 2 advertencias. No apresure a Dios. Me llevó más de 14 meses desarrollar las listas, la primera vez. Por eso veo este curso solo como una introducción al proceso continuo de cultivar la mente de Cristo que le tomará toda una vida. Para cada lista yo tenía que pedir libertad, dice. Y concederle tiempo a Dios para que me guiara a cumplir los requisitos para la verdadera libertad. Ore mientras hace cada lista, dice. Después que haga la lista, dele a Dios la libertad de hacer cualquier cosa que tenga que hacer para darle a usted plena libertad. No se sorprenda si el Espíritu Santo le pida que vuelva a hacer la lista de cuando en cuando. Él pudiera dirigirlo a esferas que no he mencionado. Pudiera efectuar una transformación llevándolo a una dirección totalmente distinta de aquella por la que me llevó a mí. Permita que Dios lo dirija a través de este proceso a su modo y en su debido tiempo. Dice, no abandones las responsabilidades. Dios nos asigna responsabilidades que nos limitan. Por ejemplo, dice, ningún cónyuge es totalmente libre. Cada uno es responsable de sus votos nupciales. Claro, está haciendo algunas aclaraciones, ¿no? Ni un padre cristiano puede decir que es libre de la obligación con sus hijos. Las limitaciones que Dios asigna son un campo de entrenamiento para la semejanza de Cristo. Claro, porque podemos pensar, bueno, estamos en las relaciones, ¿no? No, ahí aclara, ¿no? Dice, ¿está dispuesto a darle a Dios todo el tiempo que Él necesite para lograr su libertad? Sí. Si marcó que sí, dígaselo a Dios ahora mismo, y si marcó que no, pida lo que haga que usted esté dispuesto. Bueno, amén, eso es como una oración, ¿no? Bien. Tomás, ¿podés leer acá la actitud mental de Cristo? La actitud mental de Cristo. Todo el mundo puede ser libre en las 2 esferas de esclavitud que he enumerado. El propósito de Dios es que usted sea libre de la actitud mental de este mundo. Al serlo, usted queda atado a la actitud mental de Él, la mente de Cristo. Al estar atado a la manera de pensar de Dios, usted es libre de las ataduras de Satanás y del pecado. Jesucristo fue el ser humano más libre que haya vivido en la tierra. A medida que su ministerio entraba en varias etapas, Jesús tenía que tomar decisiones de ministerio, sobre qué decir y cuándo decirlo, a dónde ir y cuándo ir, siempre observando el tiempo oportuno de su Padre. A menudo Jesús se refirió a su hora. Sus decisiones fueron siempre perfectas. Solo disfrutando de esa libertad podemos tomar las decisiones espirituales correctas. Cristo desea la libertad suya. Él prometió, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. En Juan 8:36. Nada fuera de usted puede perturbar la libertad que Cristo da. Su libertad puede perdurar. Sin embargo, Pablo advirtió, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Ahí está. Bueno, ahí sigo yo. Pablo se estaba refiriendo a la libertad del legalismo judío, pero también al pecado que lo esclaviza a usted. ¿Por qué es tan importante la libertad de la esclavitud del pecado para tener... Bueno, acá se me fue también. No sé qué me pasó esta vez que se me... Bueno. Tráeme el libro. Vamos, voy a leer del libro directamente. No sé qué pasó acá con las... Pues yo saco fotos. ¿Qué página no dice? ¿Qué página? Para encontrarlo. Acá. A ver,
Estamos en la actitud acá. ¿Por qué es tan importante la libertad de la esclavitud del pecado para tener el sentir de Cristo? La persona con la mente de Cristo concentrada, su atención en Dios, cuando usted está en la esclavitud, su atención está en las pasiones, lealtades, ambiciones, rencores y todas esas cosas que lo atan al mundo. La libertad de Cristo en usted permite y desarrolla la actitud mental, la atención a Dios, a su palabra y a la oración y a su voz. Dios desea nuestra libertad. Bien, a ver, quiero ver el otro. Ahí está. No, esa es la última parte. Sí, está bien. Esa partecita nomás se ve que se me cortó. Sí. Pero vamos a ponerlo un poco más chico. Ahí, porque si no. Dice, esta libertad que Cristo desea para usted no tiene medida terrenal alguna. Su única medida es el Señor Jesucristo mismo. Su desarrollo en la libertad del pecado solo puede medirse por la impecabilidad de Cristo, no por usted mismo, ni por otras personas, ni por ningún otro modelo. ¿Cuál es la norma para medir su desarrollo en la libertad? La de Cristo. La de Cristo. La de Cristo. No estamos hablando de la justicia que Dios da mediante la fe en Cristo. Estamos hablando de la fe puesta en práctica. La fe fructífera es positiva. Y Dios quiere que usted sea libre. Cristo quiere que usted sea libre, así como Él lo es. Amén. Amén. Bueno, les pido disculpas que ahí no sé qué pasó con las fotos. Siempre lo corto y se ve que he cortado mal. Yo quería decir algo que por ahí, justo ahí, ese, como dice el título del subtítulo, la actitud mental de Cristo. Que él dice que acá, dice que la libertad de Cristo en usted permite y desarrolla la actitud mental, la atención. Atención, la atención, vengo acá Claro. por pregunta. Sí, sí. O sea, para cuando uno experimenta la libertad en Cristo que Dios da, tenemos una aptitud mental, una actitud que es la atención. O sea que cuando experimentamos la libertad de Cristo, estamos atentos, ¿entiendes? Estamos atentos. Es como que cuando yo tomo el volante, no puedo estar en cualquier cosa. Tengo que poner atención al manejo del vehículo, ¿entiendes? Entonces, si yo estoy atento al celular, a la radio, al que me está hablando al lado, ¿entendés? ¿Qué puede pasar? Puedo chocar, puedo matar a alguien. Claro. Entonces mi atención no está en el volante, en manejar en la ruta, sino estoy atento a las otras cosas, al que me habla, al teléfono que suena, a la música, al paisaje, puedo estar, y no estoy atento al mensaje, al manejo, ¿entiendes? Entonces, cuando yo experimento la libertad en Cristo, tengo mi atención concentrada en el Señor. Exacto. Tengo mi atención concentrada y no dice, en otra cosa. Claro, atención a Dios, a su palabra, a la oración, a su voz. Claro. Pero claro, si nosotros estamos esclavizados en otras, porque estamos ahí atados a ciertas cosas en nuestra vida, y bueno, ya es como que Dios, ¿cierto? No lo tenemos tan presente. No lo tenemos tan presente. En nuestra vida, no estamos presentes a orar ni a estar adorando a Dios. ¿Por qué? Porque ya no somos siervos de Dios. Porque no podemos, vimos anteriormente, ¿no? Que no podemos ser siervo de Dios y a la vez estar esclavizados, ¿no? No podemos. Entonces, por eso tenemos que ser libres en todas las esferas de nuestra vida. Y a veces hay pequeñas esclavitudes, ¿no? En ciertas áreas, o que todavía nos falta. Nos falta, sí. Entonces, tenemos que trabajar en eso, ¿no? Sí. Y bueno, acá decía, ¿no? Que Cristo desea la libertad suya, como la que él tenía. La que él tenía, él estaba, ¿viste? Libre de todo eso, ¿no? Y podía concentrarse en servir
a Dios, Claro, cumplir el el propósito de Dios. propósito de Dios, ¿cierto? Ujú. Tomás, ¿querés decir algo de todo esto? Me parece interesante como ponen a Cristo como ejemplo, que eso es lo que nosotros siempre tenemos que ver, que es Cristo nuestro ejemplo, cómo él tuvo esa fortaleza mental de siempre saber a dónde iba, siempre saber qué decir. Eso es admirable porque a veces uno tiene muchas dificultades en la vida y no sabe qué decir, no sabe qué hacer, pero él siempre sabía lo que tenía que hacer. Y hay que imitar eso de él porque él se ponía en oración al Padre siempre y después era que actuaba. Una guianza tan grande de Dios, del Espíritu Santo en su vida, que le hacía hacer las cosas perfectas. Entonces nosotros ojalá llegar a ese nivel, viendo siempre cómo él se manejaba a Jesucristo. Así que me quedo con eso en verdad. Claro, ahí dice la actitud mental de Cristo. ¿No? Eso es lo que tenemos que anhelar, tener, ¿no? Sí, realmente tenía una relación ahí, ¿no? Con Dios, continua, ¿no? Por ahí nosotros a veces nos apresuramos, ¿cierto? Nos apresuramos en muchas cosas, ¿no? Por no tener a veces esa comunión, esa relación, esa libertad que Cristo tenía, ¿no? En esta tierra, ¿no? Y bueno, quería leer otra vez este versículo porque realmente es el versículo clave, ¿no? Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Como decía ahí, era la libertad del legalismo judío, ¿no? Pero también del pecado. Esas dos cosas. Entonces dice, tenemos que estar firmes, dice, en la libertad. Él nos hizo libres. Y no tenemos que volver a dejar que nada nos esclavice. Nada. Cuando dice el legalismo judío, Tomás, ¿a qué se puede? Vamos a explicar un poquito eso. ¿De qué lo hizo libre en ese aspecto, cierto? Sí, porque la Biblia dice que somos libres de la ley, pero la ley, como tú dices, es el legalismo judío. Todas esas leyes rituales que habían en el Antiguo Testamento de la circuncisión, de guardar los sábados, de guardar las fiestas, de estar el asunto del diezmo. Todas esas leyes rituales que son del pueblo de Israel, de eso nos hizo libres. No hay que estar guardando eso. Ya eso fue sombra de lo que había de venir, que es Jesús, Jesucristo. Entonces, a eso se refiere. Entonces, hay grupos judaizantes que quieren volver a eso. Y los Gálatas le pasaba eso, que los querían hacer volver a eso. Y Pablo le estaba exhortando eso. No se vayan de la libertad que ya consiguieron en Cristo. No vuelvan otra vez a esos rudimentos antiguos, que lo que hacían era que lo esclavizaban aún más. Y eso hace que la gente menos quiera venir a la fe, porque van a decir, yo no voy a cumplir todo eso y tener que circuncidarme y todo eso. Eso era como más un obstáculo para llegar a la verdadera fe en Cristo. Entonces, en verdad el judaísmo es peligroso y el que se ponga a guardarlo no ha conocido la libertad de Cristo y no va a poder entrar al reino, pienso yo. Claro, porque en Gálatas, ¿cierto? Cuando estudiamos Gálatas, ahí Pablo le hace, ¿cierto? Si ustedes van a volver, están fuera, ¿no? Sí. De la gracia, ¿no? Esa que ahí en Gálatas dice que la gracia... Y sí, que leímos al principio de Gálatas. Sí. Bueno, no hay del pasaje. Sí. Ese, Gálatas. Y no 5, estoy otra vez sujeto al yugo. Claro, pero hay uno sí, ¿no? De que dice de la gracia, habéis caído si vuelven otra vez, ¿cierto? Si no me equivoco, Tomás, ¿no? En Gálatas que está ese pasaje o está en otro lado de la gracia habéis caído. Creo que está en Gálatas, pero habría que buscarlo. Sí. Habría que buscarlo, pero sí, bueno, creo que ahí está. Sí. Eso es muy importante porque ya estamos en el nuevo pacto de Jesús, el nuevo pacto de Dios, que es a través de Cristo. Y ya no es que no tenemos una ley, tenemos la ley de Cristo, pero no es toda la ley de antes, ¿no?
Es una ley más amplia, porque no es que no tenemos ninguna ley, pero es la ley de Cristo, ¿no? Pero si nosotros queremos volver a estar practicando todas las cosas, las leyes del Antiguo Testamento, entonces ya estamos desechando a Cristo, porque ya Cristo, ya eso, ya dice que ya eso era una sombra, como dice nuestro hermano, ya queda atrás, ¿no? Entonces, cuidado con un llamado de atención a muchas congregaciones que se la pasan poniendo versículos del Antiguo Testamento, de la ley, y que esto y que aquello, y que símbolo de acá, que símbolo judío, que esto, que acá, ¿no? Porque es muy sutil, es muy sutil. Y yo veo a veces que hay hermanos que comparten muchos versículos de la ley, y yo digo, ¿por qué hacen eso? Porque está bien, nosotros, no es que esté mal que leamos, porque nosotros estudiamos, ¿cierto? No está mal, hay que sacar ciertos principios, por así decir, que son buenos, ¿cierto? Pero no podemos leerlo para ponerlo nosotros a eso en práctica. Y ojo, y ya pasa algo también en particular, de que algunos se ponen a cumplir, qué sé yo, el sábado, o el diezmo, o las dos cosas, y no cumplen todo lo demás. Y quieren obligar. Entonces yo una vez le dije a un vecino, que es judaizante, bueno, entonces, si vos me querés cumplir el sábado, me querés cumplir esto, entonces me tenés que cumplir todo lo demás de la ley. Y no lo hacen. ¿Ustedes se dieron cuenta de eso? O sea, toman lo que ellos quieren. Y lo que ellos claro, porque es difícil la ley de Moisés, ¿cierto? Entonces, ¿ves? Esto hay que tener cuidado, hermanos, mucho cuidado con caer en estos grupos judaizantes. Cristo vino a libertarnos de todo eso y del pecado. Bueno, ¿querés decir algo más? Sí, que para hacerlo más práctico, es que la ley que Dios le dio a Moisés era una guía para que el pueblo sirva a Dios. Pero el primer mandamiento, amará al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Y entonces ese era el propósito de que sea una guía para amar a Dios de todo corazón, ¿no? Que vemos que la persona legalista, ¿qué hace? Dice, yo cumplo esto para agradar a Dios. Entonces, ¿qué hace? Vive cumpliendo cosas para agradar a Dios, pero Dios quiere que lo cumplamos desde el corazón, de buena disposición, no como obligado, ¿no es cierto? Incluso, mire, actualmente el ir a la iglesia se puede transformar en un legalismo. Voy a la reunión del domingo, tengo que ir a la reunión del domingo, ¿entienden? Eso ya es legalismo. Tengo que orar, ¿me escuchan? Tengo que orar, tengo que leer la Biblia. O sea, todo aquello que se hace, como quien dice, por una imposición, por una obligación, y no por amor, ya se está transformando, a mi forma de ver, en un legalismo. Claro. Entonces, tenemos que tener cuidado los mismos cristianos, en no caer en eso también, en realmente hacer las cosas porque amamos al Señor. Eso es lo que... Sí, muchas veces creemos, porque, qué sé yo, no, vamos un domingo a la reunión y es el coso, entonces que ya eso es todo, ¿cierto? Ya cumplimos, ya estamos bien con Dios, ya estamos... Claro. Eso es cuando las cosas, todo se puede transformar, ¿cierto? En una forma de legalismo, ¿no? Sí. Si no es realmente que uno lo hace por amor a Dios realmente y sabiendo que todo el tiempo estamos sirviendo a Dios, que nosotros somos la iglesia, no es un lugar que nosotros somos la iglesia, porque Cristo mora en nosotros y continuamente todo el tiempo tenemos que estar agradando a Dios en todas las áreas de nuestra vida. Eso es muy importante. Bueno, Tomás, ¿querés decir algo? Si no, ya vamos terminando. No, está bien, ha sido excelente lo que han dicho, de que en verdad también hay otro tipo de esclavitud religiosa, como están hablando ustedes, de la cual tiene que discernir. La verdadera libertad se encuentra en Cristo, en el Espíritu Santo, en la palabra de Dios. Amén, Señor.
y no es ningún sistema religioso, porque hay gente que sabe que está en una iglesia mala y se quedan ahí porque como que se sienten atados, porque ese es su grupo, su entorno, y no ven, hasta ciegos se hacen de lo que está mal ahí. Entonces, de eso también Cristo hace libre, pero hay que tomar el valor para elegir a Cristo y su palabra por encima de cualquier cosa. Así que hasta ahí lo vamos a dejar. Así es. Bueno, te dejo para que termines, porque vos empezaste, vos terminás. Amén. Pues, todos los hermanos que estén viendo, que sepan que en Cristo hay libertad, busquen de Cristo, busquen de la palabra, no se lleven de lo que dice la gente, busquen la palabra. Amén. Si algo no concuerda con la palabra, no lo crean. Ahí están los teléfonos para el contacto con nosotros, si quieren estar con nosotros, meditar la palabra con nosotros. Cualquier pregunta, cualquier duda, cualquier refutación la pueden poner ahí. Y ya será para la próxima vez que vamos a estar viendo otro capítulo de este libro tan interesante. Así que manténganse alerta y que la gracia de Dios los acompañe. Amén. Gracias y paz. Que el Señor les bendiga. Gracias y paz. Gracias y paz. Como el sol que brilla en su fulgor, resplandecerá su alabanza. Salmos de